Bienvenidos. Toda gran ciudad es, en el fondo, una suma de barrios, de localidades, cada una con su propia identidad. Claro. Pero en una megaciudad como Bogotá, a menudo se siente que las decisiones se toman muy lejos, en un centro de poder. Distante. Totalmente. Hoy vamos a analizar una ley que intenta romper justo ese molde. La Ley 2116 de 2021. Es una reforma profunda al Estatuto Orgánico, que es básicamente el manual de instrucciones de la ciudad. El manual de cómo funciona Bogotá, sí. Nuestra misión de hoy es desglosar esta reforma, pero no como un documento legal, sino como lo que realmente es. Un experimento. Un intento de devolverle el poder a las localidades. Me gusta esa palabra, experimento. Pensemos en Bogotá como un sistema operativo. Esta ley no es solo una actualización. Es casi como cambiar la arquitectura central del sistema. Vamos a ver qué nuevas aplicaciones instala para el poder local y qué bugs del centralismo intenta corregir. Exactamente. Y lo fascinante aquí es el principio que lo mueve todo, la descentralización. Es una palabra que se usa mucho en política, pero que a menudo es vacía. Sí, un cliché a veces. Pues aquí la idea es que las decisiones y, crucialmente, el dinero estén más cerca de la gente. La ley crea nuevas herramientas, da más autonomía, pero también, y esto es clave, exige más responsabilidades a nivel local. Y ahí está la gran pregunta que vamos a explorar. Si esta nueva arquitectura es realmente funcional o si solo crea una ilusión de poder local. A ver, empecemos por ahí. Comencemos por esas nuevas herramientas. Lo primero que salta a la vista es la creación de nuevas instancias de gobierno, nuevos espacios para conversar. La ley establece dos figuras que antes no existían. Ajá. Una es el llamado Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales. Pensemos en esta como una cumbre de alto nivel. Es un espacio para que el alcalde mayor y todo su gabinete de secretarios se sienten cara a cara con todos los alcaldes locales. ¿Con todos? Con todos, al menos 2 veces al año. El objetivo es que los problemas de las localidades dejen de ser un punto más en una agenda infinita y se conviertan en el tema central de la reunión. Es un intento de forzar la atención del nivel central hacia lo local. Eso es. Una cumbre 2 veces al año suena bien, pero también puede sonar a algo muy protocolario, ¿no? Se corre el riesgo de que se convierta en un espacio para la foto y poco más. Totalmente de acuerdo. La verdadera gestión ocurre en el día a día. Claro. Y por eso la ley crea una segunda figura que, en mi opinión, es mucho más potente. Tiene el potencial de cambiar el juego. ¿Cuál es? El gabinete local. Esto ya no es una reunión semestral, es una estructura permanente en cada una de las 20 localidades. Ok. Esto ya es más operativo. Mucho más. Estará liderado por el alcalde local, pero lo más importante es quiénes se sientan a esa mesa con él. Y aquí es donde está la clave, ¿verdad? No son funcionarios de bajo nivel. Exacto. La ley exige que sean delegados con capacidad de decisión de cada sector de la administración. Salud, educación, movilidad, seguridad. O sea, gente que puede resolver problemas. En teoría sí. Significa que si en una localidad hay un problema con el estado de un colegio, el alcalde local no tiene que enviar una carta que se pierda en la burocracia. Claro. Tiene sentado frente a él, en su gabinete local, a alguien de esa secretaría que puede tomar decisiones o al menos activar la solución directamente. Suena casi revolucionario para la burocracia bogotana. Pero seamos escépticos un momento. Hay que serlo. La frase capacidad de decisión es muy bonita en el papel. ¿Qué evita que las secretarías distritales envíen a un delegado que en la práctica sea solo un intermediario? Alguien que simplemente dice, voy a escalar el tema. Ese es precisamente el mayor desafío de la implementación. La ley pone la estructura, pero la cultura política tiene que cambiar. Depende de la voluntad política. Dependerá de la voluntad del alcalde mayor de turno para exigir que esos delegados realmente estén empoderados. Sin embargo, el solo hecho de que exista este espacio formal ya es un avance. Le da al alcalde local un mecanismo de presión que antes no tenía. Pasa de ser un llanero solitario A ser el director de una orquesta con representantes de todo el distrito. Entendido. No solo se crean nuevas estructuras, sino que también se les da más poder a las que ya existen. Hablemos de las juntas administradoras locales, las JAL. Los consejos locales, para que la gente entienda. Exacto. Esta ley les da mucho más músculo. ¿Muchísimo más?
Antes su capacidad de control político era, digamos, limitada. Muy limitada. Ahora la ley les da la facultad explícita de citar al alcalde local cada 6 meses para que rinda cuentas sobre su gestión. Y no es una charla informal. Para nada. Deben enviarle un cuestionario por escrito con 5 días de anticipación. Esto formaliza un control que antes era muy difuso. O sea que el alcalde local ahora tiene que responder no solo hacia arriba, al alcalde mayor, sino también hacia los lados, a los ediles que representan a la comunidad. Correcto. Pero la transparencia es una vía de doble sentido. La misma norma que les da poder para exigir cuentas, las obliga a ellas mismas a rendirlas. A las JAL. A las JAL. Anualmente, cada una debe presentar un informe público detallando su asistencia, el sentido de sus votos, qué iniciativas presentaron. Básicamente se les dice, si van a fiscalizar, ustedes también tienen que ser fiscalizables. Todo esto suena a una profesionalización de la política local. Pero los ediles, históricamente, han trabajado con muy pocas herramientas, casi con las uñas. Y ese es otro punto fundamental que la ley aborda. Se crea algo llamado mesas de apoyo técnico. ¿Y eso qué es? Esto permite que las JALs usen una parte de su presupuesto, el del Fondo de Desarrollo Local, para contratar asesoría jurídica, técnica o administrativa. Se reconoce que no se le puede pedir a un edil que entienda a la perfección la contratación estatal. Claro, son líderes sociales, no necesariamente abogados o ingenieros. Exacto. Esto busca nivelar la cancha y darles herramientas para que ejerzan ese nuevo poder de forma efectiva. Ok, hasta ahora hemos hablado de estructuras y de poder. Pero todo eso opera sobre un territorio, sobre un mapa. Y entiendo que aquí la ley metió un cambio tan profundo que terminó en un choque. En un choque de trenes con la Corte Constitucional, sí. A ver, cuéntanos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque se conecta la organización administrativa de la ciudad con su futuro urbano. Con el POT. Correcto. La ley establece que la división de Bogotá en localidades debe estar directamente atada a lo que diga el Plan de Ordenamiento Territorial. Es decir, el mapa político debe coincidir con el mapa de la planificación urbana. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque obliga a tensar la ciudad de una manera más integral. La ley establece nuevos criterios para crear o modificar localidades. Ya no es solo trazar una línea en la calle. ¿Qué criterios? Hay que considerar la cobertura de servicios públicos, las características sociales de la gente, si hay ecosistemas importantes que proteger, la actividad económica. Y un punto crucial. ¿Cuál? Busca corregir los desequilibrios absurdos que tenemos hoy. ¿Te refieres a tener localidades como Suba, con casi 1,5 millones de habitantes? Prácticamente una ciudad entera. Y al mismo tiempo tener la Candelaria con menos de 100,000. Exactamente. La ley dice que el tamaño de las localidades debería ser similar y proporcional en número de habitantes. Es un mandato para reorganizar la ciudad de una forma más lógica. Tenía todo el sentido. ¿Cuál fue el problema entonces? El problema vino con el cómo. La ley incluía un artículo transitorio que decía que esta nueva delimitación entraría en vigencia el 1 de enero de 2028, basándose en el POT que se expidiera. Parecía un hecho consumado. Pero no lo fue. ¿Qué pasó? Que el POT de Bogotá fue expedido por decreto por el alcalde de turno porque no se logró un acuerdo en el Consejo. Cierto, fue un proceso muy polémico. Y ahí es donde la Corte Constitucional intervino. En una decisión muy importante sobre el equilibrio de poderes, la Corte dijo, en esencia, un momento. Un momento. Una cosa es el plan de uso del suelo, que el alcalde puede expedir por decreto en ciertas circunstancias. Otra muy distinta es cambiar el mapa político y administrativo de la ciudad. Esa es una competencia exclusiva del Consejo Distrital. Entonces, la Corte básicamente blindó el poder del Consejo. Es un recordatorio de que aunque el alcalde tenga la chequera y el plan, la estructura política de la ciudad no se puede cambiar unilateralmente. Precisamente. La Corte declaró lo que los abogados llaman exequibilidad condicionada. Dijo que la norma era válida, pero con la condición de que esa nueva delimitación solo puede hacerse a través de un acuerdo del Consejo, no por un decreto. Fue un freno y contrapeso fundamental, una defensa de la separación de poderes dentro de la ciudad. Sin duda. Todo esto suena muy bien en el papel. Más poder local, nuevas estructuras, un mapa más lógico, pero inevitablemente nos lleva a la pregunta del millón. ¿El dinero? El dinero. ¿De dónde va a salir la plata para que todo esto funcione? Más poder sin más presupuesto es solo un saludo a la bandera. La ley es muy consciente de eso.
Y aquí va al corazón del asunto. Aumenta el piso mínimo del presupuesto que la Administración Central debe transferir a las localidades. ¿Cuánto lo aumenta? La norma anterior decía que debía ser no menos del 10% de los ingresos corrientes del distrito. Esta ley sube esa cifra a no menos del 12%. Esos 2 puntos porcentuales pueden sonar a poco para quien nos escucha, pero en un presupuesto como el de Bogotá, que se cuenta en billones de pesos, Estamos hablando de una cantidad de dinero gigantesca. muchísimo dinero. Es una suma muy considerable. Son cientos de miles de millones de pesos adicionales que se irrigan directamente a los fondos de desarrollo local. Pero aquí viene la pregunta crítica. ¿Ese dinero extra viene con los mecanismos de supervisión adecuados para evitar que se convierta en la caja menor de la politiquería local? Que ha sido una crítica histórica, claro. Claro, más dinero local también puede significar más riesgo de corrupción o de gasto ineficiente a nivel de barrio. Sin duda. Ese es el otro lado de la moneda de la descentralización. La ley da las herramientas de control a las JALs, pero la efectividad de ese control depende de la capacidad y la integridad de los ediles. Y de la vigilancia de la ciudadanía también. Por supuesto. La ley también le da una herramienta al Consejo. A iniciativa del alcalde, puede seguir aumentando esa participación gradualmente, hasta un máximo del 20%. Es una apuesta a largo plazo. Y hablando de planificación financiera, la ley introduce una figura para pensar en proyectos a gran escala que no caben en el presupuesto de un solo año. Las vigencias futuras ordinarias. Suena muy técnico. Pero es clave para una ciudad que siempre está en construcción. Pensemos en una gran obra. Una línea de metro, un hospital. Proyectos que toman varios años. Exacto. Esta figura le permite a la administración comprometer desde el inicio los presupuestos de años futuros para garantizar la financiación completa de la obra. Evita que un proyecto quede a medio camino porque en el siguiente presupuesto no se asignaron los recursos. Justo eso. Acaba con la incertidumbre. Pero claro, viene con candados muy estrictos para garantizar la responsabilidad fiscal. ¿Cómo cuáles? Pues el proyecto debe estar en los planes de la ciudad, se debe tener asegurado al menos el 15% del valor en el primer año y necesita la bendición técnica de las Secretarías de Hacienda y Planeación. Es una herramienta para que la ciudad pueda soñar en grande, pero con los pies en la tierra. Exactamente. Hay un último punto en esta parte de recursos que afecta directamente a miles de personas. Los empleados públicos del distrito. Sí, este es un punto importante. La ley le ordena al Gobierno Nacional definir un régimen salarial especial para los funcionarios de Bogotá. ¿Por qué especial? Porque reconoce las particularidades del costo de vida y la complejidad de la capital. Y lo más importante, incluye una salvaguarda. ¿Qué es? Dice que el nuevo régimen no puede, bajo ninguna circunstancia, ser inferior al actual. Protege los derechos adquiridos y el principio de progresividad laboral. Bien, hemos cubierto la estructura, el mapa y el dinero. Pero al final del día, ¿cómo aterriza todo esto en la vida de la gente? En lo tangible. Exacto. Hay un par de cambios que tienen un impacto muy directo. El primero tiene que ver con quiénes dirigen las localidades. ¿Correcto? La ley establece que la designación de los alcaldes y alcaldesas locales debe hacerse por meritocracia, a través de un proceso de selección. Hasta ahí suena lógico. Pero luego añade una frase corta pero increíblemente poderosa. Dice, en todo caso, el 50% de quienes resulten designados deberán ser mujeres. Y no dice hasta el 50% o se promoverá, dice el 50%. Es una cuota obligatoria. Una obligación legal. Un cambio estructural. No es una sugerencia. Busca transformar de raíz la composición del liderazgo local en la ciudad más poblada del país. Es una de las medidas de acción afirmativa más contundentes que se han aprobado para la administración de Bogotá, garantizando la paridad de género por ley. ¿Por ley? Por supuesto, el debate está en si la cuota por sí sola garantiza un mejor gobierno, pero es innegable que cambia la cara del poder local. Y el segundo cambio con impacto directo en la ciudadanía es casi una especie de borrón y cuenta nueva administrativa. Una amnistía, sí. Para miles de infracciones antiguas. Es una medida de pragmatismo puro. La ley crea un programa para descongestionar los despachos de las alcaldías locales, que están llenos de procesos por contravenciones viejas. ¿De antes de qué? De antes de que entrara a regir el actual Código de Policía en 2016. Hablamos de un universo de multas de la época en que ni siquiera existían los celulares con cámara. Procesos en papel amarillentos. Que nadie iba a cobrar nunca,
pero que le impedían a una persona, por ejemplo, sacar un documento o hacer un trámite. Era un ancla burocrática absurda. Y la solución no es solo perdonar las deudas, sino ofrecer alternativas. Esa es la parte más interesante. Permite reemplazar multas, especialmente las impuestas a vendedores informales, por jornadas pedagógicas o trabajo comunitario. O sea, un enfoque más social. Reconoce que multar a una persona que vive del día a día es ineficaz y a veces cruel. En cambio, busca una solución más restaurativa y educativa. Es pragmatismo. Entonces, si tuviéramos que resumir la fotografía completa. A ver, el resumen. La Ley 2116 es una reforma profunda que le apuesta a fortalecer a las localidades. Les da nuevas estructuras como el gabinete local, más control y más presupuesto a las JAL y busca redibujar el mapa de la ciudad para que sea más coherente. Exacto. Es un intento deliberado de reequilibrar el poder entre el gigante de la administración central y las 20 ciudades que existen dentro de la gran ciudad. Y en el camino introduce principios muy modernos. Como la paridad de género obligatoria y soluciones pragmáticas para problemas administrativos que llevaban décadas sin resolverse. La ley entonces pone sobre la mesa un diseño institucional completamente nuevo para Bogotá. Deja un lienzo con nuevas reglas y herramientas. Sí, el plano está ahí. La gran pregunta que queda flotando y con la que queremos dejar a quienes nos escuchan es sobre la implementación. Esa es la reflexión final. Con estas nuevas herramientas, ¿qué se necesita realmente para que la coordinación entre el distrito y las localidades mejore la vida en los barrios? Porque el éxito no se va a medir en la belleza de la ley. Para nada. Se medirá en si logra cambiar una cultura política profundamente centralista. ¿Es un desafío de recursos, a pesar del aumento? ¿O es un tema de superar inercias? De que los nuevos espacios de poder no sean capturados por las mismas lógicas de siempre. Y que la ciudadanía se apropie de ellos, para exigir resultados. Ahí está el verdadero reto.